Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. Muy bien. Bueno, estamos liderando la franja de los canales de noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta locura que hemos dado en llamar y gana con vos. A ver, estos videos son videos que vos me vas mandando, que te pedí que me mandaras para poner hoy. ¡Qué impresionante! ¿A qué se debe le pongo la palabra éxito, que no sé cuál es la palabra, la convocatoria, la elección, que te hayan votado, que seas un tipo que hoy molesta e incomoda tanto a la casta política? ¿Sabes cuál es el punto central? Es el contraste con lo de Capitanich. Claro. ¿Qué quiere Capitanich? Corderos. Las ovejitas. Ovejitas. ¿Y cuál es nuestro concepto? Yo no vine a guiar corderos. Yo vine a despertar leones. Yo, me fui a La Rioja a dar una charla de economía, pero una clase de economía, una clase abierta. Como decían que era un fenómeno vecinal, dije, bueno, vamos a La Rioja. Y, un fenómeno vecinal. Claro, nos tildaron de fenómeno vecinal, el oficialismo porteño. Esos que les arman, digamos, trampas a una mujer de bien como la señora Bullrich. Pero teneme el tape listo, que lo vamos a ver ahora. Por favor. ¿Cuál es el punto? Vos sabés que lo que se respira en esas reuniones es gratitud. Porque nosotros no te damos el pescado, te enseñamos a pescar. Es decir, estamos trabajando para que se libere a la gente, para que disfruten la libertad, para que puedan ser dueños de su propio destino, y no como quiere la casta, de un lado o del otro, que sea su esclavo, porque eso es lo que pretenden. Entonces, lo que hay es un renacer de las ideas de la libertad. Estamos frente al resurgimiento de la libertad. Vos sabés que vos podés tener lo que se llama épocas de cambio, es decir, donde los cambios van ocurriendo lentamente, digamos, de una manera tranquila, sin sobresaltos, o cambios de época. Estamos frente a un cambio de época. La gente empezó a tomar conciencia del valor de la libertad y estamos frente al resurgimiento de las ideas de la libertad. La gente ya se dio cuenta que ese modelo de la casta nos hace pobres, los hace esclavos, no tienen futuro. Y que la única salida es la libertad. Porque la libertad no solo te va a traer bienestar y prosperidad. Los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está mejor 11 veces que lo que está el par en el país reprimido. Está mejor que el 90% de la gente del país reprimido. Es decir, algo así como que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Pero la diferencia es abismal. Sí, pero no solo eso. Tienen 40 veces menos de pobres. Si tienen más derechos, la gente vive más, vive mejor. Entonces, ¿por qué le temen a la libertad? Porque en realidad este es un modelo nefasto que nos hunde, que empobrece, y en eso son socios. De un lado y del otro. A ver, para entender lo que estás diciendo además, a mí me pareció, yo la quiero mucho, Patricia Bullrich, y me pareció que lo que le hicieron ayer fue tremendo. Es un acto miserable. Ahora lo vamos a ver, miserable. Es un acto de miserabilidad política. Eso no fue generación espontánea. Eso fue armado. ¿Quién lo hizo? Bueno, hay alguien, digamos, que se debe sentir amenazado en sus aspiraciones personales, en sus sueños de niño. Digo, te reuniste con Mauricio Macri, todos sabemos que tenés una excelente relación con Patricia Bullrich, ella lo dijo acá, pero ayer a mí me pareció tremendo. Pero a ver, ¿cómo no vas a tener una relación así? Pero ¿cómo no vas a tener una relación así? Una persona que en el medio de la cuarentena puso lo que había que poner. Sin especular. ¿Me entendés? O sea, es más, cuando se armó el despiole de Mendoza, discúlpame, Mendoza no, Formosa, de Formosa, ¿sí? Yo, digamos, estaba en Paraguay y no podía pasar. Porque, digamos, no la iba, o sea, no me dejaban pasar. Pero quería decir algo más que del no, otro no lado entendí. estaba Patricia Bullrich, Sí. digamos, con los halcones, defendiendo la libertad. ¿Y cómo? A ver, ellos están dispuestos a hablar con quiénes. Con la señora Vidal, que chatea con el señor Máximo Kirchner.
digamos, con el señor Larreta, ¿sí? Que hace acuerdos con los kirchneristas para ver, digamos, cómo nos engrampan a partir del 2023 para que este señor cumpla sus sueños juveniles de querer ser presidente. Te voy a decir algo. A ver, digamos, la gente Juntos por el Cambio, digamos, que andan etiquetando a todo el mundo de kirchnerista, digamos, voten a la señora Vidal, que es una entreguista, es una persona que se entregó. ¿Viste que cuando terminaron las PASO de las presidenciales, qué hizo Macri? Hizo 30 actos, ¿te acordás? ¿Cuántos actos hizo Vidal? No lo sé. Ninguno. Entregó la provincia. Entonces, a ver, aquellos que quieren, digamos, ir por los de Juntos por el Cambio, ellos son la resistencia. Bueno, Vidal entregó la elección. No salió a pelearle a los kirchneristas. Mientras que Macri hizo 30 actos, ella se dedicó a arreglar con Axel Kicillof. Y mira qué interesante, tiene tantos funcionarios, ninguno tiene ningún problema. Es raro, está ¿no? diciendo que esto es fuerte, porque recordemos que... Entregó la me provincia parece y re por ende fuerte. entregó la disputa presidencial. Entonces, ella ya transó con los kirchneristas. Ella se entregó. Pero vos no sentís que Vidal y Larreta, sobre todo, creo Son que lo Vidal mismo, además. son como los hijos mimados de Mauricio, aunque en su momento medio que lo negaron, porque al principio de la campaña no estaba Macri, y después lo necesitaron y lo llevaron. No, bueno, después, digamos, lo que tuvieron con Patricia, y después Patricia dijo, bueno, al final yo me Pero abro. te das cuenta, pero a ver, fíjate esto, son la traición permanente. Aparte, qué interesante, ¿no? Porque ellos se jactan. Mira esto. Para, antes de que sigas, vamos, por si alguien no lo vio o no lo escuchó, esto pasaba ayer en el acto de cierre de campaña, estaba hablando Patricia Bullrich y alguien Ahí está grita... con el señor 125, el que dejó el país al borde de una guerra social. ¿No lo llamás Lustó? ¿No lo llamás Lustó? ¿Vos crees que Lustó lo armó? El señor 125. ¿Pero vos crees que fue Lustó? No, ahí la responsabilidad está un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Vamos a ver lo que pasaba ayer. Para mí, el título sería una guachada que le hacen a Patricia Bullrich con lo que Patricia le ha dado. Es una miserabilidad. Es una miserabilidad. Es una miserabilidad. Vamos a Porque verlo. hay gente que no... ¿Sabes qué es lo más interesante? Que cuando vos haces trampa para competir, perdiste de antemano. Es que vos tirás la cáscara de banana para joder al otro y te la terminás, no te acordás y te la pisás vos. O sea, esto es así. Pero vamos a ver lo que pasaba ayer con Patricia Bullrich cuando alguien, además en el medio de un discurso conmovedor de Patricia para con sus votantes, decía, con Milei no se habla. Mirá. De Mendoza hasta acá. Y quiero contarles que el cambio está en todo el país. Quiero decirles que un mes y 10 meses, un año y 10 meses después de haber logrado... La risa de Vidal estaba contenida, pero, y Lustó también se reía un poquito. Pero qué incomodidad. Igual, Mirá. qué bueno que Patricia no entró, respiró, No, pero- paró y siguió. Pero mira esto. Chicana. Sí, pero esto es una cama. Esto Esto es una cama. se armó. No fue espontáneo. No. Y los que se ríen son los responsables. Pero no importa, vamos a esto. ¿Para quiénes se rieron? Los que estaban ahí riéndose, que los Vidal, mire la Lustó, gente, Yo vi algunos que se estaban riendo. el jefe de ella, ¿Larreta también? seguro. No lo vi a Horacio. Pero, a ver, no estaba muy preocupado a ver cómo acomodaba la banderita. ¿Pero por qué les jodés No, pero- tanto? ¿Y por qué pero- tienen que en un acto decir No, eso? pero Hoy fíjate no- esto, no está bueno. vamos por partes. Todos saben Mirá. que a mí Alfonsín no es un tipo que me caiga muy simpático. Ahora, el propio Alfonsín decía que interrumpir en un acto era un acto fascista. O sea, bien fascistas, porque le interrumpieron. Punto uno. Punto dos, ellos se las dan que ellos son los del diálogo, todo eso. Y lo que hacen es bloquear el diálogo. Es decir, con este sí, con este no. Es decir, con los que defienden la libertad, no. Ahora, con los colectivistas sí, es decir, le permiten de vuelta a María Eugenia Vidal que chatee, digamos, con Máximo Kirchner, que haya entregado la elección porque no salió a defenderla después de las PASO. Es decir, alguien que se entregó al kirchnerismo, alguien que acordó con el kirchnerismo, que el día después de la elección se juntaron con los equipos de Axel Kicillof para hacer la entrega, mientras que Macri hacía los 30 actos para tratar de revertir la elección.
Esto es muy interesante. Durante toda la campaña se supone que ellos van a parar al kirchnerismo. ¿Me podés explicar por qué se dedicaron todo el tiempo a tirarme porquería a mí? Son lo mismo, ¿te das cuenta que son lo mismo? Son lo mismo. Es decir, a ver, son igual que el gobierno, utilizan los recursos públicos para perseguir a los opositores. Para Larreta es mejor negocio, ¿por qué tanto? es mejor negocio que estén los K que nosotros. O sea, fíjate que me pegan a mí y no le pegan a los K, ¿sabes por qué? Porque con los K pueden hacer negocios, conmigo no puede transar. ¿Me entendés? Porque, ¿qué le dije a Larreta? Te vamos a revisar en la ciudad, te vamos a revisar el organigrama, que es obsceno. Te vamos a revisar qué hay adentro de cada raviol, porque cada raviol del organigrama, digamos, la persona que está a cargo del raviol no se condice de repente la función con la formación que tiene esa persona. No sé, por decir algo, suponete que yo tuviera, no sé, la dirección, no sé, tacho de basura. Y suponete que en esa dirección tengo a un militar súper entrenado en temas de inteligencia en el exterior. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Hablas con conocimiento o estás suponiendo o te pasan por cucaracha? Estoy haciendo una sugerencia. A ver, digamos, o sea, hay que revisar. A mí lo que me impacta es lo que les pasa con vos, ¿no? También habló Lilita, hablaron muchos radicales. Pero fíjate esto, es decir, otra cosa que nosotros le dijimos que vamos a hacer, que es revisarle la obra pública. ¿Sabés lo que le vamos a revisar también? Las exenciones inmobiliarias. Pero estás hablando de corrupción. ¿Vale la pena estudiarlo o no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, pero digamos, ¿qué dice el séptimo mandamiento? Decilo. ¿No robarás? Bueno, chequeemos. Pero estamos chequeando, o sea, Larreta, séptimo mandamiento, que es no robarás, y decís, no hay que revisar la obra pública. Pero para que quede claro, es decir, la obra pública, a ver, la obra pública es una fuente de corrupción. En todos los gobiernos. Es decir, y si estés de un lado o estés del otro. Entonces, vamos a explorarlo, ¿no? Pero entonces, por eso, en lugar de atacar al kirchnerismo, no es que, digamos, quieren desbancar al kirchnerismo, es decir, Vidal que se entregó al kirchnerismo, que le entregó la elección al kirchnerismo. O sea, Larreta, que es su jefe político, que sí, digamos, hace acuerdos con ellos, que diagnostican los problemas de inflación de la misma manera. Vos sabés que una de las cosas que yo digo, ¿quién es el rey de la casta? El rey de la casta es Alberto Fernández. ¿Por qué es el rey de la casta? Es igual sin corona, sin nada. No, sí, pero como concepto. Sí. Porque él cuando estaba fuera del gobierno, ¿sí? Y la criticaba a Cristina... Era el mejor crítico. Vos lo escuchabas hablar, parecía Milton Friedman hablando sobre inflación, ¿no? Y es más, en un momento le dice, mire, Cristina, si usted quiere controlar la inflación, no mande a los chicos de la cámpora a los supermercados, mande a los chicos de la cámpora al Banco Central y que Marcó del Pont le diga cuánto está emitiendo. O sea, que era recontra monetarista, entendía la naturaleza monetaria y la inflación. Cuando llega el gobierno... Lo criticó a Kicillof como ministro de Economía, criticó a Amado Boudou. Por eso. O sea, pero fíjate esto, sí. Porque esto es lo interesante. Cuando vos adherís a la teoría, a la naturaleza monetaria y la inflación, porque además son papelitos, o sea... Porque si no, ¿sabes qué? Si fuera tan fácil se arreglaría todo imprimiendo billete y no se imprime la riqueza. Como no se imprime un título universitario ni el conocimiento. Me encantó, no se imprime la riqueza. Vos digamos, o sea, la gente por entregarle títulos no van a ser educados, por decirlo de alguna manera. Digo, eso para el viejo ministro de Educación que teníamos. Pero... ¿Qué quiere decir de Trota que no hayas dicho? No, bueno, digamos, o sea... ¿A él le regalaron el título? No, que pasaran todo de grado sin hacer la prueba, nada. Es decir, bueno, ¿por qué no imprimís los títulos de esa? Creo que lo mejor que le pasó a Trota fue irse, porque le hubieran saltado un montón de otras cosas. Quiero volver a este punto. Sí. Aceptar la naturaleza monetaria y la inflación es entender que la culpa de la inflación es del gobierno. ¿Qué hace Alberto Fernández siendo presidente? Le echa la culpa a los monopolios, a los vivos, a los formadores de precios, la inflación multicausal. Es decir, la culpa es de los demás, no es de él. ¿Sí? Esa es la visión de la inflación de Alberto Fernández estando en el poder. O sea, él sabe cómo funciona. Cuando estaba afuera,
tenía claro, ahora de adentro, no, la culpa es de otro. ¿Pero qué es eso? mirá, Pero ¿en qué te cambia no, el poder? Pero fíjate esto. ¿Lo cambia el poder o se hace el gil? No, porque ¿de quién es la culpa de la inflación? Entonces es de los otros, no es de él. Cuando estaba afuera entendía que era un problema monetario. Cuando está adentro es de los demás, no es de él. Y fíjate Pero para esto, ahí, explícame esa. ¿Por qué No, cuando pero estás adentro pensás que es de los demás? pero es obvio, digamos, o sea, un problema psicológico, le echa la culpa a los demás de los problemas que causa él. ¿Pero él se lo cree lo que está diciendo? No. No, porque justamente es un tirano, es casta, es un cínico. Ahora, Larreta piensa igual. ¿Qué es lo que dijo Larreta? Primero la burrada esta de, no, la disculpa en los monopolios. El tema de los monopolios de última determinará el nivel de precios, no la tasa de variación. ¿Y qué es lo otro que dijo? Que es un problema multicausal. O sea, la misma definición. O sea, el problema son los empresarios. De hecho, vos fíjate, esto hay un libro que se llama, yo te lo regalé, se llama 4000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. ¿No? Ahora la pregunta es, nunca funcionaron. ¿Y qué es lo que dice Larreta? Larreta dice, no, bueno, cuando se hace por la fuerza no, pero si se hace de buena... O sea, cree que con los controles de precios de buena manera funcionan. Dale, sos igual que los otros, o sea, sos tan totalitario como los otros, pero con buenos modales. Es más, dijo, que él para llegar al poder pretende tener el 70%, la suma del poder público. Si vos manejas todo con el 70%, todas las voluntades, si tenés mayoría calificada, es decir, tiene un proyecto totalitario. No solo eso, cuando yo dije que en realidad era un colectivista, me dijeron, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? ¿Y qué es lo que pretende hacer? ¿Sí? Cobrándote el impuesto, ¿sí? A la propiedad ociosa. Mirá qué locura. Si consumís, te revientan a impuestos con lo que consumís. Si ahorrás, te revientan con la renta financiera, impuesto que mandó en el gobierno de Macri. No solo eso. Por otra parte, si vos querés ahorrar en ladrillos, si alquilás, te revienta con la ley de alquileres del Lipovetsky. Y si vos no lo querés alquilar porque te están haciendo un desastre como culpa de esa ley nefasta que mandó Lipovetsky, te quieren cobrar un impuesto, ¿sí? a la propiedad ociosa. Es decir, la consigna es unga, unga, siempre. Javier, Sí. si Patricia Bullrich te propone una alianza en el 2023, ¿qué haces? Yo lo que siempre expliqué, a ver, hay que ver cómo se rearma el tablero político después de semejante traición, después de semejante aberración. Es decir, es inaceptable lo que le hicieron. O sea, ¿cómo le vas a hacer a alguien de tu propia fuerza eso? Es decir, Dios, se contaminaron de los radicales, que es toda interna. O sea, ya tienen interna ahora, digamos, una semana, días antes de una elección. ¿Crees que fueron los radicales, Javier? No. Porque es 3 veces lo insinuaste con No, bueno, diplomacia. hay alguien que lo instrumenta y hay alguien que lo ideó. Que lo piensa. Lo piensa No fue Rodríguez espontáneo, Larreta pero para vos. espontáneo no fue. Y a ver, digamos, o sea, en la carrera dentro de Juntos por el Cambio, ¿quiénes son los que están en la cabeza a cabeza por la presidencial? Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ah. Hoy. Ah, bueno. Hoy. Entonces, digamos, ¿quién estaba interesado en ensuciarla? ¿Te hubiera gustado, Javier, que respondiera, Patricia? Porque ya lo escuchó claramente, como dijo Vivi, eligió que pasara el momento y seguir con el discurso. ¿Te hubiera gustado que respondiera? No, estuvo perfecto. Estuvo perfecto. La señora Bullrich es una señora. Digamos, a esos miserables no se le contesta. ¿Estás más cerca de Bullrich que de Macri? A ver, ¿puedo hacer mi planteo cuál es? Claro. Porque a veces te toman textuales de cosas que no decís. Y, Carlos lo sabe porque Carlos sí sabe lo que yo digo. Yo lo que digo es que la política argentina le debe a la sociedad un reordenamiento en términos ideológicos. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Primero voy a explicar por qué, digamos, voy a dar las bases. A ver, vos tuviste la alianza. La alianza fue un armado electoral para ganarle al peronismo. Se le ganó. ¿Qué pasó? Cuando querían gobernar, no pudieron gobernar, hicieron un desastre, terminó pésimo. ¿Cuál fue la otra alianza electoral para vencer al peronismo? Cambiemos. Se hizo una alianza para vencer al peronismo, se venció al peronismo en las urnas. No pudieron gobernar. ¿Por qué? Porque un lado tiraba
una parte tiraba para un lado, otra parte tiraba para el otro. Esto, digamos, si yo tuviera otra conversación con Macri, yo ahora sí se lo preguntaría. Porque en el medio aprendí cosas. Entonces, yo le preguntaría esto. Si él pudo gobernar o no, teniendo al lado a los radicales, a la coalición cívica y a las palomas. Y después... ¿Te imaginas la respuesta de todos No, modos? no lo sé, digamos, No ¿qué, lo sabés. qué mejor que él? Que te diga, mira, ¿qué le pasó? O sea, eso es algo que yo quiero resolver, porque entonces, ¿cuál era la idea que te quedaba? Que acá entonces solamente gobierna el peronismo. Si no hay peronismo, no se puede gobernar. Ahora, el peronismo hizo una alianza para llegar al poder. ¿Y cómo le está yendo? Pésimo. Entonces, mi hipótesis, esto es mi hipótesis, la política le debe a la sociedad un reordenamiento ideológico. Que queden de un lado los colectivistas, ¿sí? Y del otro lado los que defendemos la libertad. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Quiénes quedan en el lado de los colectivistas? ¿Quiénes? La Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Queda también ahí la Coalición Cívica, que es más de izquierda que los radicales. Queda ahí las palomas, o sea, Larreta, Vidal. Quedan sus amigos kirchneristas, como Máximo Kirchner, con quien chatea Vidal. Y obviamente toda la izquierda inviable, si querés, que son tan inviables que ni siquiera van a estar ahí. Y del otro lado, ¿quiénes quedarían? Los liberales, los libertarios. Dame nombres. A ver, los liberales, por ejemplo, un liberal clásico, digamos, Miguel Bogiano, por ejemplo, es un liberal clásico. Digamos, libertario, hola. A ver, ¿y qué más tendrías ahí? Tendrías, por ejemplo, a los paleolibertarios o conservadores, ¿sí? Nuestra figura más relevante ahí es Agustín Laje, ¿sí? Con más proyección a futuro, tipo un intelectual brillante. ¿Qué tendrías? El peronismo republicano, Pichetto. El peronismo federal, Urtubey. El menemismo. Y los halcones. ¿No hay más peronismos entonces? No, digo para tomar hacer. No. Porque a vos lo ver, juntaste en un momento. Yo creo Carlos, que en la primera alianza Carlos, kirchnerismo a ver, y peronismo Carlos, no es lo mismo. Carlos, Sí. sería imprudente de mi parte creer que yo puedo cerrar una definición de peronismo a la luz de la historia y estando vos acá. Digo, no. O sea, esto es Yo lo como que yo te lo Qué veo. veo. centro que te tiró, ¿eh? ¿Sabés qué? No, aún Lo cuando que creo miro- que en economía las cosas que dice están todas mal. Son un como disparate, Bogiano. como dice Está bien, Bogiano, pero pensando pero- por palabras. que se armaba otro No, pero quilombo. lo que te Tuitea, digo es lo tuitea. siguiente. Esa idea Aunque de economía no dos- sabes un pomo, No, es un chiste, no. De por economía favor. política, me animo a hablar. De econometría es otra cosa. No, yo no soy econometrista. Bueno, o macroeconomista. No, lo que te digo No, es... vuelta, porque me agarraste y dijiste, digamos, o sea, austríacos monetaristas es como el agua y el aceite, nos hace el despiole que armaste con eso. Qué disparate. pero estaba... bueno, No importa, ya está, Carlos. Escuchame. Pero eso es para que veas que Bogiano tiene razón cuando te dice eso en economía. escúchame. Lo que vos estás planteando es un acomodamiento que habría que pensarlo en la República Argentina. Ya Di Tella, Torcuato, ¿no? Guido, hablaba, le hacía el oído a Kirchner diciéndole acá hay que agrupar, ¿sí? En términos ideológicos, una centroizquierda y una centroderecha. Yo creo que eso es muy para Europa, pero no para la historia argentina. A ver, te doy mi opinión, Sí, Carlos. es que me interesa conversarlo con vos, por supuesto. Y de vuelta desde el lugar de que yo soy un economista. Lo mío es la economía. Hablo con toda lo raso del caso. ¿Sí? O sea, esa es la opinión de un ciudadano que se cansó y se metió. Esa es la... En ese contexto, yo creo que si vos no tenés un ordenamiento ideológico, llegás sin mandato. Es decir, hiciste toda una construcción para llegar al poder, pero cuando llegás se te dinamita todo. Es decir, vos podés tener las ideas correctas. Ahora, si vos te rodeás, esto es mi hipótesis, te rodeás con los radicales, que son parte del problema. Si te rodeás con la coalición cívica, que son más problemáticos que los propios Claro, radicales. por eso no te quieren nada, ¿no? ¿Sabes qué? Tienen toda la evidencia empírica en contra. Que vayan y ponderen a Alfonsín, que se fue con... Dijo, un poquito de inflación está bien y se fue con 5.000%. Pero nos devolvió la democracia. ¿La devolvió Alfonsín?
o la devolvió el error de los militares con la macana que se mandaron con las Bueno, Malvinas? pero hizo mucho. Sí, sobre todo en el 2001, con Duhalde. Dale. Entonces, dale, vamos. O sea, de vuelta, a ver, Alfonsín, digamos, estaba culo y camisa con los kirchneristas. Sí, pero Javier, cuando fue el levantamiento cara pintada, en aquella Semana Santa emblemática, defendió la democracia. 1987. Yo no dije que no la defendiera. Pero, No, yo pero estoy en el 2001-2002 la cosa parece que fue distinta. A ver, decir que es el padre de la democracia me parece No, propio no, de por las eso me parece una exageraciones. obscenidad. Pero que él introdujo Puso el cuerpo. un discurso... Para, una no. obscenidad es un montón. Para, una obscenidad es mucho. Puso el cuerpo. Si pasaba, Bueno, si no. ganaba Luder, ¿qué pasaba? No, ¿qué sé yo, digamos? ¿Qué historia No, contrafáctica? no, pero Dale, pará. No. Vos sabés que yo, digamos, o sea, una de las frases No. que vivo mencionando de Milton Friedman, ¿cuál es? Primero los datos, Primero, dale. No me ya jodas, sé, no ya lo me sé, vas a hacer tenés historia razón. contrafáctica. No, pero pienso, toda esa gente que vos acabás de nombrar, Son parte del problema, no son parte de la solución. no, los otros, De hecho, las los ideas que otros. tienen, las 6 ideas que tienen no son muy distintas de los kirchneristas. Fíjate, te acabo de mostrar cómo la No, por reta eso, es pero- igual, pero con buenos modales. Y de hecho, fíjate, la reta está trabajando en hacer un acuerdo con ellos para... vos sabés que cuando estalla según una pero crisis... la reta estuvo ayer acá y me dijo que no hay ningún acuerdo, que es imposible juntarse con ellos, que Pero con esa gente no te Viviana, podés juntar a hablar. te hago una pregunta. ¿Y si ese acuerdo existiera, vos crees que te lo va a contar? No, no te lo va a contar. No solo que no te lo va a contar. Él estuvo acá y te dijo que se iba a ocupar por el tema, Diego, de las piedras, ¿no? Al final se ocuparon, ahora anoche pusieron los vidrios. Ah, hoy. Anoche, sí, o antes sea, de las elecciones. días antes de las elecciones. Sí. Ahora, no, lo que te decía era que toda esa gente que vos en nombraste... mi barrio ese se llama oportunista. En el mío Digamos, también. o sea, arrastrarte por un voto. En el mío también, pero bueno, tarde No, pero no, lo hizo. no, está Sí. bien, no, ¿cómo? Pero cuando fue el Alberto problema... no lo hizo. Pero cuando fue el problema... No, pero el No, punto cuando fue es... el problema no cuando resolvieron nada. Y la seguridad de la ciudad, ¿a cargo de quién está? Vino acá el ministro de Seguridad de la ciudad. ¿Y? Agarraron y le tiraron la pelota, No, todos lo te dicen lo mismo. relateaban. Todo el relato, Todos te todo dicen que es relato, un tema todo de relato. la justicia, que no se puede porque Hay la que- justicia... No, sí, claro, siempre tienen una excusa. Entonces, ¿para qué tiene la policía entonces? Eso es lo que yo me pregunto siempre. Y bueno, sobre todo con digo, el crimen dale, ahora. o sea, todos son excusas, siempre la culpa es del otro. O sea, es alguien que está en el poder y relata, es como dice... Son comentaristas de la realidad. Claro, es como, digamos, Vidal dice, no, vamos a bajar los impuestos. Y cuando estaba en el debate le dije, gracias María Eugenia por reconocer que gané el debate, hay que bajar los impuestos. Ahora, ¿por qué no lo hace la reta? Lo tenés ahí, pedíselo que lo baje ahora. ¿Te copiaron el discurso varios en esta campaña? No, es más importante lo que pasó. Ganamos el debate de verdad. Porque logramos trasladar la discusión de la economía. Es decir, logramos trasladar el eje del debate. Todos, de alguna u otra manera, empezaron a hacer menciones a las ideas de la libertad. Es decir, por eso nosotros estamos felices. Vos sabés, Diego, el día de la elección pasada, yo digo, o sea, no miraba ni boca de urna, no me interesaba nada. ¿Sabes por qué? Porque habíamos hecho un trabajo espectacular. Es todo a pulmón, o sea, todo artesanal. O sea, todas las métricas, pre-campaña, post-campaña, o sea, se hizo un trabajo fenomenal. Ahora, la decisión la tiene la gente. Es decir, la gente va a tener que elegir, o elige la casta empobrecedora, o los que venimos a transformar la Argentina en serio. Es decir, porque, ¿cuál es el problema? El problema está en lo que yo definí como el modelo de la casta. El modelo de la casta, ya sea digamos que nos lleva a la dictadura castrochavista, digamos, puede ser a velocidad supersónica, sí, que es la izquierda, sí, o arriba de un Fórmula 1, que es los kirchneristas, o digamos a velocidad de caracol con buenos modales, que es, o sea, las palomas de Juntos por el Cambio. Y del otro lado tenés otro modelo que es el modelo de la libertad. Ahora, ¿qué es lo que tiene en común, más allá de los modales y la velocidad, del modelo de la casta? Ellos consideran que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema es que el derecho lo tenés que pagar. Entonces, cuando vos lo tenés que pagar, a alguien se lo tenés que cobrar. Ahora, si vos tenés necesidades infinitas, dado que los recursos son finitos, esto explota siempre. ¿Cómo explota? Explota con crisis fiscales. Cuando vos tomás los últimos 120 años de historia argentina, Argentina solamente, en realidad durante 110 tuvo déficit fiscal.
Tuvimos 17 crisis. De esas 17 crisis, 15 son de origen fiscal. Desde la mitad del siglo XX para adelante, la mitad de los años vivimos en recesión. ¿Cómo manifestar la crisis fiscal? Con una presión fiscal que hoy hace invivible al país. Para el que está en blanco es imposible hacer negocios. Por ende no hay inversión, por ende no hay acumulación de capital, por ende los salarios no mejoran, no se crean en puestos de trabajo. Digamos, respecto a los últimos 10 años perdimos 250.000 puestos de trabajo en el sector privado. O sea, con lo cual el que genera riqueza no está caminando. O sea, y solamente aumenta que la estructura parasitaria. No solo eso, sino que además, y no estoy haciendo referencia a los beneficiarios de los planes sociales, que son víctimas. ¿Cómo es otra forma de ajustar esto? Con deuda. Cuando pueden lo financian con deuda. Primero que la deuda es profundamente inmoral. Por eso, digamos, o sea, Martínez de Dios no puede ser liberal. Porque ¿qué implica la deuda? Es que vos le estás pasando la cuenta a tus hijos, a tus nietos, gente que no vota, porque aparte en un régimen totalitario, pero no solo eso, sino que además, no solo que no votan, sino que además quizás ni siquiera nacieron. Y ni que hablar este gobierno que los hizo a algunos asesinar antes de que nazcan. ¿No? Digamos, o sea, digamos, le pusieron pena de muerte antes de nacer, por decirlo de alguna manera. Antes de que cometan el crimen ya están juzgados y sentenciados, pena de muerte. Tremendo. Entonces la deuda es inmoral. Fíjate que Argentina se convirtió en el máximo defaulteador moderno. Ya lo superamos a Ecuador y vamos camino a otro default. El año que viene vencen 24.000 millones de dólares. Argentina de reservas de libre disponibilidad en el Banco Central tiene 2.000 millones. ¡Boom! O sea, y, emite, y una más, y una más. Y la otra que hacen es, utilizan el Banco Central emitiendo billetes. Le quitamos 13-0 a la moneda, le podríamos sacar 2 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Eso es lo que hizo que de ser el país más rico del mundo, hoy seamos 120. Somos furgón de cola de América Latina. Bancame 2 minutos, nos vamos a tomar contacto con el acto del cierre del Frente de Todos. Ya seguimos conversando con Javier Milei. Un derrumbe global, un derrumbe mundial. Un camino que nace en el año 2019, cuando millones de argentinos depositaron la esperanza de que veníamos a devolverle el trabajo, la dignidad, la recuperación de las pymes, la recuperación del ingreso. Y sabemos y somos conscientes que ese segundo derrumbe, que fue la pandemia, nos puso en otra tarea, la de tener que evitar dolor, muertes, cadáveres apilados, o peor aún, la pelea de hermanos contra hermanos por un respirador. Y a pesar de que fue una tarea enorme, que permitió mostrar, como nos permite hoy, que miles de argentinos y argentinas vuelvan a las canchas, a los recitales, vuelvan a abrazarse o a estos encuentros. Todavía nos falta cumplir con ese sueño y ese mandato que asumimos en diciembre del 2019. Pero también es cierto que a pesar de vacunar a la gran mayoría de los argentinos, basta con mirar lo que pasa en otros países del mundo, recuperamos la caída que provocó la pandemia, pero todavía nos falta recorrer el camino de recuperación del derrumbe y el fracaso del gobierno de Macri. Y ese compromiso que asumimos en el 2019 con los argentinos y las argentinas, tengan la plena seguridad que el lunes, terminada la elección, lo vamos a seguir recorriendo, convencidos de que el camino del crecimiento tiene que venir acompañado del camino de la inclusión. Allá por diciembre del año pasado, discutíamos respecto de qué iba a pasar este año con la Argentina y dijimos que iba a crecer
y creció. Pero ahora viene la segunda tarea, la de que ese crecimiento se multiplique y derrame en cada argentino y argentina que están esperando que le devolvamos la esperanza de vivir en un país con igualdad de oportunidades. Yo quiero simplemente decirles a cada uno de ustedes y a sus compañeros, a los que están en los distritos, a lo largo y a lo ancho del país, que de acá al domingo vayan con la mano extendida y con humildad y le digan a aquellos que hoy todavía tienen dudas de acompañarnos porque sienten que estamos en deuda, que les digan con humildad que sí, que estamos en deuda, pero somos los únicos capaces de pagar esa deuda, que es la deuda por el trabajo y el crecimiento. Quiero pedirles a cada uno de ustedes y a cada uno de los argentinos que nosotros también digamos basta a la Argentina de la especulación financiera, para decirle sí a la Argentina del trabajo. Digamos Bueno, a basta. ver, todos dicen basta, de un lado y del otro dicen basta, y en el medio estamos Es que es nosotros lo que les dio decimos- el focus group a los de Juntos por el Cambio, basta. Entonces, viste que todos te dicen basta. Ahora, recién escuchaba un poco más que hablaba de un crecimiento. ¿De qué crecimiento estamos hablando? A mí, de última, Massa será político, ¿sí? Pero es grave el tema de los economistas del Frente de Todos que digan esas barbaridades. Porque, ¿Pero a qué le llaman que estamos creciendo? a ver, no, es el rebote del gato muerto, esto no es crecimiento. rebote del gato A muerto. ver, Viviana, si vos mirás el PBI per cápita de Argentina, si todo le sale bien al gobierno en este año, vamos a estar 15% abajo de lo que estábamos en el 2011. Tenemos un salario real que es el mismo del 2004. Tenemos un PBI per cápita que es el mismo del 74. Tenemos un nivel de productividad que es el de la década del 50. Por eso, digamos, Argentina, siendo el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 60%, o sea que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, de 5 millones de argentinos que no morfan. Dale, Decís esto está argentinos todo que no mal. morfan. Ayer veíamos una camioneta del Frente de Todos. Igual me impacta esto, ahora vamos con el tema No, de pero la podemos gente que no hacer morfa. el modelo de crecimiento. Mira, a ver, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que vos tenés un ingreso de 10. Ahora rompés todo y se te hace 0. ¿Sabés qué? Pasar de 0 a 1, el crecimiento es infinito. Dale, loco, aprendan a hacer las cuentas, es el rebote del gato muerto. Sean serios, no ensucien las palabras. Crecimiento económico es cuando volvamos a los niveles de tendencia. Si Argentina, para volver a los niveles de tendencia, es un trabajo que hizo Korenberg. ¿Sabés en qué año se daría? 2035. Uy, la puta madre. No. O sea, si no cambiamos este modelo de casta empobrecedora, en menos de 50 años somos la villa de miseria más grande del mundo. Tremendo. Eso Javier. también te lo están copiando todos, que vamos a ser la villa miseria Bueno, más pues grande. entonces, ¿sabes qué? Les voy a Están redoblar copiando. la apuesta. ¿Cuál Que, ahora? que si quieren copiar, les voy a dejar algunas definiciones para que son las que han sacado a la gente de la pobreza. Es el liberalismo. El liberalismo, como dice nuestro máximo prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, que tengo mi última aparición mediática es aquí, y después hago un vivo con Alberto, que es un honor para mí. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia identificada como la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde vos solamente podés ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que aquel que le va bien en el capitalismo además es un benefactor social. Pero ¿sabés qué? Para eso vos tenés que volver a abrazar los valores
de Occidente, los que vos estabas reflejando, los de la tabla de la ley, los 10 mandamientos, o no caer en los pecados capitales. Es decir, que hay algo más Y creo que los tienen empobrecedor, todos. pero hay algo Tienen más todos. empobrecedor que la justicia social. Fíjate esto. ¿En Pero qué vos se- decías recién la gente no pero- tiene para morfar. pero- Recién veamos las imágenes. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando salís a la calle, cuando te reunís, cuando te juntás, cuando hablás? Vos sabés que esto es muy interesante. Cuando yo, digamos, viste que yo camino en serio la ciudad. Digamos, no rodeado de empleados públicos apretados. Esto es interesante porque ¿qué es lo que pasa? Me encuentro con situaciones donde me manifiestan su frustración, que no ven que tienen oportunidades, que la inflación les pulveriza, sí, su poder de compra, o sea que cada vez pueden comprar menos. Obviamente que no lo manejan, o sea, en el fondo lo que están diciendo es falta crecimiento económico, falta creación de puestos de trabajo, la plata no me alcanza, se me deteriora el salario real, pero en lugar de decirlo en formato técnico lo dicen en formato, sí, de cómo la gente lo vive y qué es lo que te estoy contando. Pero ¿sabes lo que me sorprendió? Porque eso es transversal. Pero también hay otro reclamo que es transversal y que tiene distintos formatos. Cuando vos vas a los barrios más acomodados de la ciudad, vienen las madres llorando. Me dice, sos la esperanza para que mi hijo no se vaya del país. Es decir, en los barrios más acomodados la preocupación es que los hijos se le van. ¿Entendés? La mitad, o sea, el 70% se quieren ir. Y 50 puntos porcentuales, si le dicen, mira, te vas pero no volvés, no les importa, se van. Espérame un segundo nada más, está hablando Axel. Axel Kicillof en el acto El de empobrecedor. cierre de campaña de Frente de Todos. Lo escuchamos. Llegó la vacuna, decían que no, que era tarde, que no servía, que era veneno. 14 millones de vacunados en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están ahora los que mintieron, los que engañaron? 80% de vacunados. Decíamos hoy con Maxi, más que Estados Unidos, más que muchísimos países de los más desarrollados. Y esos 80% de vacunados, fíjense que nos hacen pensar en la enorme campaña de palos en la rueda, de odio, en la campaña donde pasaron de decir que no había que cuidarse, que no había que usar barbijo, a decir que la vacuna era veneno, que no iba a llegar, que era mejor otra, que iba a venir, pero no para los chicos. Dijo un diario que ustedes conocen bien que las vacunas iban a llegar el año que viene. No vi una tapa que dijera perdón por sembrar desánimo y sembrar angustia. Y es importante porque la campaña de odio, la campaña violenta se ha extendido estos días a la cuestión de la inseguridad. Y quiero dedicarle un párrafo a esto. Miren que el tema de la inseguridad, el tema de la violencia es algo grave. Cada pérdida, cada robo nos llena de dolor. Ahora estamos en este tramo de la campaña observando que más allá de eso tratan de lucrar con el dolor, tratan de lucrar con esa angustia, tratan de jugar electoralmente con la tragedia de familias argentinas. Nunca, pero nunca, pero nunca los que formamos el campo popular vamos a ir tan bajo como para lucrar con el dolor del otro. Nunca. Y quiero decir que las estadísticas no solucionan Dale. los problemas. Bueno, ahí estamos escuchando a Axel Kicillof. Enseguida seguimos conversando. Gracias por tu tiempo con Javier Milei. Uno de los peores ministros de Economía de la historia.
Kicillof. Vos sabés que tuvo el mejor contexto internacional de la Sí. historia. Tasas de interés nulas, los términos de intercambio 30% arriba de lo que estuvo Perón Igual, a la salida ahora- de la Segunda Guerra Mundial. La economía de Argentina debería haber crecido a ritmo del 9% per cápita. ¿Y qué logró? Que cayera al 1%. Ahora lo O sea, seguimos un hablando, héroe pero del ¿sabes mal. una cosa que un héroe del mal? ¿Sabes lo que me llama la atención? Hacemos un corte, seguimos conversando con Javier Milei, que están hablando todos los que no son candidatos, Kicillof, Massa, seguramente ahora hablará Alberto. Pero te das Los cuenta que son candidatos todos no los hablan, ya mismos. habló Tolosa, pero no le importó Pero te a das nadie. cuenta que son todos lo mismo, porque vos ibas en las PASO a la provincia de Buenos Aires y estaba lleno de carteles de Larreta con Santilli. Digamos, o sea, yo te puedo entender que la acompañe o la ayude a Vidal en Capital Federal, pero ¿qué hacían los carteles en las PASO de Larreta en Poneme la Panic provincia de Show, poneme Buenos Panic Aires? Show, que nos vamos con Panic Show al corte, por favor, José, y ya venimos con Javier Milei, señores, viva la libertad, carajo, vamos, vamos. Corte, ya venimos.